Buenos días, iglesia amada. Vamos a estudiar el día de hoy el primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es para mí un privilegio poder llegar a sus casas, a sus familias, a sus vidas el día de hoy. Y quiero pedirle al Señor me dirija para que este mensaje sea de edificación para todos. Señor, dependo 100% de ti, no puedo hacer nada que sea de edificación, de consuelo, de exhortación para tu pueblo en mis propias fuerzas. Por eso, Señor, te suplico que me ayudes, me llenes con tu Santo Espíritu y a todos y cada uno de los hermanos y hermanas en sus casas, por tu Espíritu nos permitas entender el mensaje que quedó registrado en esta carta que el apóstol Pablo le escribió a tu iglesia en Tesalónica hace más de 2000 años. Señor, bendice este mensaje, bendice a tu pueblo a través de él y que esta semana lo estemos meditando y nos sea de mucho ánimo para todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el apóstol Pablo en esta carta tenía propósitos, ¿no? Cada vez que el apóstol escribía una carta, él tenía propósitos específicos que quería alcanzar con sus escritos. En primer lugar, él quería establecer y ampliar seguramente la doctrina acerca de la segunda venida de Cristo. Un tema muy relevante en estos días para nosotros, la Iglesia del Señor. Quería animarlos en su fe, quería animar a los creyentes en su fe, quería reafirmar la certeza en sus vidas, la convicción de lo que no se ve en los corazones de cada uno de los creyentes, asegurarles que el Señor Jesucristo volverá, que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. El apóstol Pablo escribió esta carta hacia el 51, año 51 después de Cristo, y dicen los estudiosos que posiblemente fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Escribe acerca de otros temas, como la persecución, pero se centra mucho en la esperanza del regreso de Cristo. También habla de la resurrección, y el pasaje clave que los estudiosos dicen que tiene esta carta es el capítulo 4, versículo 14, que dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, obviamente viene a nuestra mente Alvarito y pensamos, ¿no?, en que Alvarito vendrá con Jesús cuando el Señor venga y volveremos a ver a Álvaro y nos gozaremos con él eternamente y para siempre. El apóstol también busca a través de la carta exhortar y exhorta a los tesalonicenses a que vivan de una manera digna del reino de Dios. Y es bien bonito pensar, ¿no?, que el apóstol Pablo hace 2000 años estaba tan convencido de que muy pronto volvería el Señor. Y nosotros hoy, en el 2020, bajo estas circunstancias de pandemia mundial, en esta cuarentena, viendo todo lo que pasa a lo ancho y largo del mundo, con cuánta más esperanza, con cuánta más seguridad vivimos, sabiendo que el Señor pronto volverá. Veamos entonces el capítulo 1, el verso 1. Es el saludo que Pablo hace. Pablo dice, él escribe la carta también con Silvano y Timoteo. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones.
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a estudiar ese primer capítulo. Hablando con Robert, él me comentaba que inclusive hablaron con Álvaro del plan de estudiar la primera y la segunda carta de Tesalonicenses. Y acordamos entonces que yo iba a cubrir el capítulo 1 y van a seguir entonces la iglesia con los demás capítulos y luego con la segunda carta. Me parece muy adecuado en estos días, seguramente por la dirección del Espíritu Santo que está dando a Robert y a los demás líderes, el estudiar estas cartas, porque la verdad estamos viendo en el mundo lo que más adelante vamos a ver en la carta, ¿no? Cómo se está moviendo todo un tema de control, de gobierno mundial, digamos, que es acorde a lo que Pablo dijo que se presentaría poco antes de la venida, la segunda venida del Señor, del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Entonces son días en los que debemos mantenernos muy, muy atentos. Pero quiero detenerme en el saludo que el apóstol Pablo hace a la iglesia en dos aspectos. Dice allí, Pablo, Silvano y Timoteo, en el versículo 1, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos dos conceptos, la gracia y la paz, son transversales en la palabra de Dios. El hecho de arrepentirnos, el hecho de entender el Evangelio, el hecho de venir al Señor, el hecho de creer en el Señor, el versículo vital en la doctrina cristiana, ¿no? Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia es el favor inmerecido. El Señor ha mirado a cada uno de los miembros de su iglesia, a cada uno de los verdaderos creyentes, a cada uno de sus hijos, aquellos que hemos nacido de nuevo, no que tuvimos ese primer nacimiento de parte, cuando salimos del vientre de nuestra madre, ese es el nacimiento natural. Pero el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo, le dijo que es necesario volver a nacer, que es necesario nacer por segunda vez espiritualmente, nacer del agua, que por todo el contexto entendemos que es la palabra de Dios, y del Espíritu, que es el Espíritu Santo. El verdadero cristiano es aquel que ha experimentado este nuevo nacimiento, que ha nacido del Espíritu Santo y que lo evidencia. No puede entender cómo, pero
experimenta en su vida un cambio. Su vida es claramente marcada en un antes y un después. Antes de conocer a Cristo y un después de conocerle a Él. Su vida cambia por completo. De una manera sobrenatural, empieza a entender la palabra de Dios. De una manera sobrenatural, empieza a amar las cosas de Dios, el pueblo de Dios, la palabra de Dios, los dichos del Señor. El pueblo de Dios que antes le parecía tan extraño, ahora lo ama, ahora se congrega en una iglesia local con otros que honran y glorifican al Señor. Entiende, dice la palabra de Dios que ve el reino, ¿no? En este momento el reino de Dios es invisible, digamos. Solamente lo vemos los que pertenecemos a Él. Pero la promesa del Señor es que un día no muy lejano, el apóstol Pablo lo veía en sus días hace 2000 años, iba a ser muy pronto, cuanto más nosotros. Muy pronto el Señor va a establecer su reino en la tierra. Y ese es el tema de estas cartas. Entonces la gracia, por la gracia de Dios, es que estamos en este momento haciendo uso de esta tecnología, reunidos el día de hoy. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que conocemos, entendemos y creemos las promesas de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos hoy experimentar amor por lo puro, amor por lo santo. Es por la gracia de Dios que no queremos ser hipócritas. Es por la gracia de Dios que sentimos gozo en ofrendar para la obra de Dios. Es por la gracia de Dios que sentimos el ánimo de servir a Dios. Todo es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que tenemos confianza, aún en medio de todas estas circunstancias difíciles, de que no nos va a faltar nada. Es por la gracia de Dios que descansamos en Él y decimos, Señor, tú me proveerás, nada me faltará, porque es tu promesa, oh Dios. Es por la gracia de Dios que podemos vivir una vida santa, apartada del mal, con nuestra mente puesta en el Señor Jesucristo, con nuestros sentimientos volcados a lo que Él busca y quiere de nosotros, ¿no? Recordamos que la ley vino por Moisés, dicen los evangelios, pero la gracia y la verdad vino por el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol siempre en sus saludos desea esto para las diferentes iglesias. Gracias, gracias. Y animémonos a partir de hoy a orar por la gracia. Señor, dame más gracia, Señor. Porque la gracia es la gracia es el poder de Dios. La gracia es la influencia de Dios en nuestros corazones, la que hace que vivamos una vida digna del reino de Dios. Y les desea el apóstol Pablo también paz. La paz es algo que solamente experimentamos los cristianos, solamente experimentamos los hijos de Dios, solamente podemos experimentar los que hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el que no ha nacido de nuevo, porque el que no ha confiado que Jesucristo es el Salvador, el que no ha puesto su fe en que el Señor Jesucristo murió por él en la cruz, llevando sobre su cuerpo su pecado, el que no ha confiado que Jesucristo resucitó entre los muertos, el que no ha tenido esa bendición de la gracia de Dios, está, dice la palabra de Dios, bajo la ira de Dios. Y toda persona que aún permanece bajo la ira de Dios no puede experimentar la paz. La paz solamente la podemos experimentar los que ya estamos reconciliados con Dios, los que hemos confiado en el Señor Jesucristo y lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador. Y ahí experimentamos la paz. Pero entonces el apóstol Pablo le desea paz a la iglesia. ¿Un creyente puede perder la paz? Por supuesto. Un creyente puede perder la paz. Y vamos a estudiar cómo la puede perder, cómo un creyente puede perder la paz. Y quisiera entonces vamos a seguir mirando después del 1, vamos a volver a leer el apóstol Pablo, o vamos a repasar rápidamente para centrarme en un par de versículos que quiero centrarme. Le da gracias a Dios por la iglesia de Tesalónica. Estos creyentes, vemos en el versículo 3, en el versículo
eh, 3, en el versículo 4, en el versículo 5, el 6, cómo es la iglesia, los creyentes en Tesalónica eran buenos creyentes, eran ejemplo para otros, fueron muy buenos siervos de Dios, ¿no? En el versículo 8 dice que había sido divulgada la palabra del Señor no solamente en Macedonia, sino también en Acaya, por ahí, en los pueblos cercanos, en las ciudades cercanas. La iglesia se había desplazado a predicar la palabra, habían entendido muy claramente la gran comisión del Señor Jesucristo, que debían ir primero a su ciudad y luego a otras ciudades y hacer discípulos en medio de los diferentes pueblos y ciudades que le rodeaban. Se había extendido el mensaje. En el versículo 9 dice que ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Entonces eso habla de una iglesia amorosa, que practicaba la hospitalidad, una iglesia muy amable, muy cordial. Y ahí en el versículo 9 es donde me quiero centrar, porque dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero? Es ahí donde me quiero centrar en los próximos minutos, porque los tesalonicenses busqué otras versiones, la palabra ahí de cómo los convertisteis, y aparece en otras versiones, dice, cómo se apartaron de los ídolos. Los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios, se apartaron de los ídolos, abandonaron los ídolos, dejaron a los ídolos. Y precisamente lo que decía ahora, ¿por qué un creyente puede perder la paz? Porque un creyente de pronto siente angustia, siente temor, siente desconfianza, se imagina cómo puede ser el futuro que le espera y su corazón se puede inundar de incertidumbre, de angustia, de mucho miedo. Y es por eso, es porque de pronto pierde la perspectiva y aún está poniendo su confianza en ídolos, en ídolos, en otras cosas o en otras personas y no en Dios. La idolatría, entonces, es lo que vamos a meditar en este momento. La pregunta es, ¿tenemos ídolos? Pregúntate en esta mañana, ¿tienes ídolos? El primer gran ídolo que puede un creyente verdadero tener es uno mismo, mi yo, mi ego, por decirlo así. Yo mismo, yo mismo. Un creyente puede quitar su mirada del Dios vivo y todopoderoso y poner su mirada en sí mismo. De pronto, obviamente es un proceso, ¿no? Es un proceso. Sabemos que en la familia del Señor hay, como en toda familia, hay bebés, hay niños, hay adolescentes, hay personas, hermanas y hermanos que están en su temprana juventud espiritual. Hay otros que ya entran a la juventud, otros, y poco a poco, ¿no? Nos vamos volviendo más y más y más maduros en la fe. Y la madurez llega hasta ancianos, ¿no? Ya hay ancianos en cada iglesia, hay ancianos, que son personas cuyas vidas han sido probadas, cuya fe ha sido tan establecida, su fe ha sido tan fortalecida, su fe ha sido tan purificada de todo esto, de la idolatría, que ya solamente confían en Dios y dependen de Él. Y es evidente, ¿no? Porque las iglesias son las que reconocen los ancianos. Las iglesias son las que, si les preguntaran a las iglesias, le preguntan a cualquier iglesia, para ustedes, amada iglesia, ¿quiénes tienen carácter de ancianos? ¿Quiénes ya se nota a leguas, es evidente su intimidad con Dios, su conocimiento del Señor, su confianza en el Señor, su relación con Dios? ¿Y por qué se ha hecho evidente a lo largo del tiempo? Porque se han dedicado a la tarea que Dios encomendó, a cuidar a los demás,
a enseñar a los demás, a ser discípulos. Su prioridad en la vida es esa. Nadie lo duda. Esos hombres llamados ancianos ya literalmente abandonaron el mundo, dejaron el mundo atrás y ahora están dedicados exclusivamente. Se nota, ¿no? Algunos del apóstol Pablo, por ejemplo, dice la historia, ¿no? Y él lo menciona, él hacía carpas, ¿no? Para sus necesidades personales. Pero el hacer las carpas no era su pasión, el hacer las carpas no era su vida. Él no era un gran empresario de carpas, de tiendas. Se notaba legua, se notaba que él hacía eso y dice que trabajaba de día y noche con sus manos si era necesario para no ser carga de nadie. Pero él seguramente en medio de todo su trabajo para ganar la papita, para ganar su sustento, él seguía escribiendo, él seguía enseñando, él seguía predicando cada tiempo que le quedaba. Y vemos, ¿no?, su ministerio tan eficaz y tan eficiente. Sin duda, el apóstol Pablo no tenía ídolos ya en su vida. Pero esta mañana podemos preguntarnos nosotros, ¿tengo ídolos en mi vida? Ya me convertí de los ídolos a Dios, profundamente, realmente. Entonces, ¿cómo podemos determinar que de pronto aún todavía no hemos dejado del todo los ídolos? Aún todavía no nos hemos convertido totalmente, todo lo que podemos, de los ídolos a Dios. Por ejemplo, cuando creemos que sabemos más que Dios. Es cuando todos hemos caído en eso, ¿no? ¿Sabemos el consejo de Dios? O de pronto personas puede que no lo sepan, pero no lo buscan. ¿Qué hacer a nivel financiero? ¿Cómo ser un mejor esposo? ¿Cómo ser un mejor papá? Todos los consejos, dice también la palabra de Dios, que todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa, todo lo que necesitamos, es también la gracia de Dios, todo lo que necesitamos para vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre Satanás, para vivir una vida victoriosa en el mundo, apartados del mundo y consagrados a Dios. Todo lo que necesitamos nos ha sido dado por la gracia de Dios. Toda sabiduría nos ha sido dada por la palabra de Dios. Sin duda tenemos todos los elementos para vivir una vida grata a los ojos de Dios. Entonces, podemos aún tener el ídolo del yo cuando creemos que sabemos más que Dios. Entonces, pensemos en eso. Estamos siguiendo las instrucciones de Dios en nuestra vida, en el tema familiar, nuestra vida como hogar. Estamos tratando, y más adelante entonces, el apóstol Pablo en las cartas va a hablar de esos temas. Y es algo lindo como el Señor, antes siempre de hablarnos de lo que debemos hacer, Él nos habla de lo que Él ya hizo. Entonces, vamos a ser buenos esposos y mejores esposos cada día, porque Él ya ha derramado su espíritu en nosotros y por ende ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces podemos amar más a nuestra esposa, podemos amar más a nuestros hijos, podemos educarles mejor, podemos ser mejores padres, porque el Señor ya nos ha llenado con su sabiduría y podemos compartirla entonces con nuestros hijos y podemos guiarlos. Entonces veníamos hablando de que nosotros mismos podemos ser los principales ídolos y vamos a hacernos una serie de preguntas para determinar cada uno cómo vamos. Entonces la primera es, ¿creemos que sabemos más que Dios? Entonces como la respuesta es que evidentemente no sabemos más que Dios, lo que tenemos que hacer es, y en estos días más que nunca, estudiar la palabra del Señor. La palabra del Señor es la fuente de sabiduría para todas las áreas de nuestra vida. Y tenemos que seguirla estudiando. Y ahora que con toda seguridad contamos con más tiempo, debemos hacerlo con más dedicación. Entonces, ese es el primer punto. Otra pregunta que tenemos que hacernos es,
¿Qué me guía? ¿Qué me guía en la vida? Por un lado, la palabra de Dios, pero otra cosa que nos puede guiar en la vida son nuestros propios sentimientos. Le hago más caso a mis sentimientos que a la fe. Recordemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es muchas veces los sentimientos van en contra, están en oposición a lo que sabemos el Señor nos pide y nos dice que debemos hacer. Entonces, no le hagamos caso a los sentimientos. Continuemos agradando al Señor, continuemos creyéndole al Señor y haciendo la voluntad del Señor, a pesar de nuestros propios sentimientos. Con el tiempo, nuestros sentimientos se van a acoplar a, a, a la voluntad de Dios. Vamos a sentir esa paz que el Señor promete porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No nos guiemos por los sentimientos, guiémonos por la fe. También podemos preguntarnos si cambiamos la intimidad con Dios por mil cosas más. Eh, cambiamos la intimidad con el Señor por otras cosas, por ver televisión, por eh, hablar de mil cosas con amigos, con la familia, y estamos olvidando esos tiempos de intimidad con Dios tan importantes en estos días. Crezcamos en nuestra intimidad con el Señor, es fundamental. También podemos guiarnos por lo que vemos. Y recordemos que la fe es la certeza de lo que no se ve. Nosotros no podemos guiarnos por lo que vemos. De pronto estamos viendo que nuestros presupuestos están bajando dramáticamente. Nuestro corazón puede estar llenándose de angustia. Pero recordemos que nosotros no nos movemos por lo que vemos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Las cosas que se ven son temporales, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, movámonos como mirando al invisible, dice la palabra. Miremos al Señor. Él es fiel y nada nos faltará. También podemos estar cayendo en idolatría cuando desperdiciamos lo que Dios nos ha dado en el mundo o en nosotros mismos y no lo invertimos en el reino de Dios. Pensemos en los talentos que tenemos, pensemos en el dinero que tenemos, pensemos en la familia que tenemos, pensemos en la capacidad que Dios nos ha dado. Estamos invirtiendo nuestras capacidades, estamos invirtiendo nuestro dinero, estamos invirtiendo toda nuestra fuerza, energía en el reino de Dios. Amén, que así sea. Podemos preguntarnos también, ¿hay algo en mi vida que me da más alegría, que me da más placer, que me da más ánimo que el Señor mismo? Estoy buscando el, la dicha en la vida, el gusto en la vida, en otras cosas que no son Dios. Y entonces ahí, si la respuesta es sí, debemos arrepentirnos y buscar el gozo del Señor, buscar la paz del Señor, buscar el amor del Señor. Y eso es muy, muy rápido, ¿no? El Señor simplemente quiere ver un arrepentimiento sincero. Y es increíble cómo el Espíritu Santo nos llena nuevamente, como que nos conectamos con Dios y disfrutamos de su preciosa presencia. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿qué me emociona del futuro? ¿Qué me emociona del futuro? Y eso sí que es relevante en estos días, ¿no? Donde el futuro definitivamente es muy incierto. Y lo que Pablo quería buscar, y el objetivo de Pablo con la carta, es llevarlos a ellos a pensar en el futuro. Y en ese futuro llevar a sus lectores, a sus hermanos en Cristo, a ver a Cristo regresando, ¿no? Y quiero entonces que nos movamos ahí en nuestras Biblias al capítulo 4 de la carta y vamos a leer esto tan emocionante acerca del futuro. Capítulo 4, versículo 13 en adelante. Juliana, ¿puedes pronto cerrar tu micrófono? ¿Te ayude? Dice,
dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, gracias, Juliana, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que, bueno, entonces nosotros sí tenemos esperanza y bendito sea el Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, y esto siempre es impactante, ¿no? Como el apóstol Pablo hace 2000 años, él estaba seguro que en vida él iba a ver al Señor regresando. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces Alvarito resucitará primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que, bueno, y ahí los demás creyentes que han perecido, ¿no? En nuestra iglesia local, en el norte, un hermano que se llama Antonio Castro, falleció también hace una semana. Él también resucitará primero. Mi mamá, que murió creyendo en Cristo, se bautizó, y yo creo que ella también resucitará primero. Y así cada uno tiene esos hermanos amados que han fallecido. Recordamos ahorita a Alberto Saldarriaga, hermanos amados, Hugo, muchos de ustedes de pronto no conocen, pero cada uno conoce esos hermanos que ya han dormido, como dice allí, ellos resucitarán primero. Y luego dice el 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, amén, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, es lo que estamos haciendo esta mañana. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Te alientan estas palabras? Cuando, cuando te preguntas, ¿qué me emociona del futuro? Lo que te emociona del futuro es la venida de Cristo. Amén. Que así sea. ¿Qué te emociona del futuro? El futuro que nos espera es glorioso. El futuro que nos espera es maravilloso. Es tan glorioso, tan maravilloso que obviamente nuestra imaginación, nuestra mente no nos da para imaginar lo que va a pasar. Pero estudiando sobre eso sabemos que cuando el Señor venga, Él vendrá, cuando el Señor nos arrebate, la palabra de Dios habla de un arrebatamiento, entonces la venida del Señor por segunda vez es, primero viene invisible, nadie lo va a ver, va a llegar hasta las nubes, resucitará a los muertos en Él, nos llevará a nosotros los creyentes, que estemos vivos con Él, y en el mundo no van a saber qué pasó con nosotros. Entonces ahí seguramente en el mundo entrarán a funcionar todas esas teorías de ovnis y quién sabe cuántas cosas más para explicar nuestra desaparición. En ese momento nosotros vamos a ir al tribunal de Cristo. Allá en el cielo nosotros iremos al tribunal de Cristo, donde van a ser juzgadas nuestras obras como creyentes. Sobre todo la intención de nuestro corazón. Lo juzgado allí. Y el Señor premiará, el Señor dará recompensas, dará galardones, dará coronas, de acuerdo a nuestro servicio, de acuerdo a nuestra actitud para con Él, de acuerdo a nuestra vida aquí en la tierra. Y entonces entraremos al tribunal de Cristo. Y luego de pasar por el tribunal de Cristo, todos los creyentes entraremos a las bodas del Cordero, donde el Señor, no nos imaginamos eso, será algo tan bello. El Señor entonces, el Señor usa este lenguaje, ¿no? de nosotros como su novia y entonces allí nosotros como su esposa, seguramente para hablar de la intimidad a la cual llegaremos con Él, ¿no? De hecho, la palabra de Dios dice en Corintios, ¿no? Que nosotros somos un espíritu con el Señor Jesucristo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y esa intimidad con Él, en ese momento, en lo que Él llama las bodas,
entonces llegará a su punto culminante. Seremos mm, plena y absolutamente eh, acogidos por nuestro Señor y nos haremos la esposa del Cordero. Es hermoso. Mientras todo eso pasa y nosotros vivimos todo eso, aquí en el mundo empezará un periodo de 7 años, que la Biblia llama la tribulación. Los 3 años, los 3,5 años iniciales se llama la tribulación. Y los últimos 3 años y medio finales lo llama la palabra de Dios la gran tribulación. Una época, unos momentos y unos tiempos realmente horribles le esperan a los que no han creído en Cristo. Y es bien bonito lo que dice ahí mismo en la carta primera de Tesalonicenses 5. Dice, bueno, entonces, leamos, quedamos ahorita en el 4:18, ¿no? Dice, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y sigue en el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aleluya. Dice que la palabra profética más segura la tenemos nosotros, que es como una luz que alumbra en medio de las tinieblas. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces son días en que tenemos que estar velando. Esa palabra velar es estar despiertos, es estar atentos en oración, en estudio de la palabra, en estudio de las profecías, como seguramente Robert y los demás van a estar enseñándoles a través de este estudio, de las cartas a Tesalonicenses, atentos, ¿no?, al cumplimiento de la palabra de Dios, velando, ¿no? Y entonces, y dice en el versículo 6, sino velemos y seamos sobrios. O sea, la sobriedad es todo lo opuesto a la embriaguez. Y no solo el alcohol nos puede embriagar, ¿no? Nos puede embriagar aún la preocupación. ¿Qué controla mis emociones? Eso me embriaga. La angustia, estoy embriagado de angustia. El miedo me puede embriagar, es decir, lo que hace lo que dirige mi ser. Si me dirige la angustia, estoy embriagado de angustia. Si me dirige el miedo, estoy embriagado de miedo. Si me dirige la tristeza, lo que me embarga, lo que me inunda es la tristeza, estoy embriagado de tristeza. Pero no, seamos sobrios. Es decir, que sea el Espíritu Santo que me llene, ¿no? Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que del Espíritu Santo, sino vivan llenos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo nos dirige, entonces no estamos en tinieblas, no estamos llenos de miedo, no estamos llenos de angustia, sino que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. Amor, gozo en medio del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la alacena de pronto desocupada, pero gozo, ¿no? Como experimentaba Pablo, dice la palabra, ¿no? Y Silas metidos en un calabozo horrible y ellos cantando, sus vidas llenas del Espíritu Santo. Y ahí estaban sobrios. Esa es la verdadera sobriedad, la sobriedad de un creyente en Cristo. Es la llenura del Espíritu Santo. Es la vida sobria, la vida sabia, la vida correcta, la vida grata a los ojos del Señor. Dice el versículo 7, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, versículo 8, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, nuestra esperanza como un casco, lo que acerca del futuro, acerca del presente, lo que nos protege
todo nuestro ser, lo que protege nuestra familia, lo que protege nuestro matrimonio, lo que protege nuestra integridad, nuestra vida toda, es la seguridad de nuestra salvación. Somos salvos en Cristo, seremos salvos de la ira venidera, la ira de Dios que viene. El Señor nos salvará. Y dice allí, ¿no? Como yelmo, versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiero comentar ahí que en medio del pueblo cristiano a lo largo de la historia, hay hermanos, iglesias, doctrinas en iglesias, que enseñan que la iglesia va a pasar por la tribulación. Hay algunos que enseñan eso. Otros dicen que va a pasar solamente los 3 primeros años y medio de la tribulación. Pero yo he estado estudiando este tema y es mi convicción, estoy seguro de ello, por este versículo y otros muchos más, porque no nos ha puesto Dios para ira. El tiempo de la tribulación es un tiempo de ira, es un tiempo en el que el Señor manifestará su ira, es un tiempo de juicio sobre los incrédulos. Y es precioso que en esos 7 años aún habrá oportunidad de arrepentirse, habrá muchos que creerán en Cristo. Ya no van a poder ser arrebatados, tendrán que sufrir indeciblemente durante el tiempo de la tribulación. Es por eso que hoy debemos predicar el Evangelio a todos nuestros seres queridos, a todos nuestros amigos, a todos nuestros conocidos, porque es tiempo de arrepentirse, es tiempo de salvarse del juicio venidero, de la ira de Dios que ha de manifestarse en la tribulación. Y entonces, en cuanto a la iglesia, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Nosotros no estamos puestos para ira. La iglesia del Señor, el propósito de el Señor con la iglesia es manifestar de una manera suprema, es decir, de una manera como nunca antes en la historia. El Señor manifiesta por medio de la iglesia su gracia. Ese es el propósito de Dios con la iglesia. Es un pueblo al cual eternamente a los seres espirituales, los seres humanos, la iglesia misma, todos viviremos maravillados. Señor, cuánta gracia tuviste con la iglesia, cuánta gracia tuviste conmigo, Señor, que merecíamos la ira de Dios. Si el Señor no nos hubiera escogido, si el Señor no nos hubiera tratado con su misericordia, sino con su ira, era perfectamente justo. Pero el Señor no nos ha tratado con ira. El Señor solo nos está tratando con su amor. Y para nosotros solo tiene buen trato, vez tras vez perdonándonos, vez tras vez corrigiéndonos, vez tras vez manifestándonos solo su amor, nunca su ira. El Señor no derramará su ira sobre la iglesia jamás. Jesús murió por nosotros en la cruz para salvarnos de la ira de Dios eternamente y para siempre. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aleluya. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Y volvamos al versículo, capítulo 1, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Cómo se manifiesta de una forma evidente que abandonamos los ídolos, que ya no servimos a los ídolos? Ahí lo dice, que os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Una persona que realmente ha abandonado los ídolos, una persona que realmente se ha convertido de los ídolos a Dios, un creyente que realmente ya ha entendido este tema de la idolatría, ¿cómo se manifiesta de una manera práctica? Bueno, sirve al Dios vivo y verdadero. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy sirviendo
al Dios vivo y verdadero? ¿O estoy sirviéndome todavía a mí mismo? ¿Estoy sirviendo solamente a mi familia? ¿O estoy sirviendo solamente a mi empresa? Estoy sirviendo al Dios vivo y verdadero. Cada creyente tiene dones espirituales dados por Dios para que sirva a la iglesia. Y ahora con todas estas circunstancias y el hecho de no poder reunirnos, hay un ministerio supremamente importante que podemos llevar a cabo, todo, y es la oración. Oremos mucho unos por otros. Oremos por cada miembro de la iglesia. Oremos por la iglesia universal. Oremos por nuestra familia. Oremos por nuestros seres amados que aún no conocen al Señor. Todos podemos hacer este ministerio, llevar a cabo el ministerio de la intercesión delante del Señor. Todos podemos orar con seguridad. Que podemos predicar el Evangelio a través de las redes sociales, enviar los versículos, contarles de esto que estamos aprendiendo hoy, compartirlo. Cristo viene. Nosotros los cristianos creemos que Cristo vuelve y le escriben los versículos, se los comparten. Yo lo hago, lo he hecho con mi familia. Estoy en todo un proceso con mi familia de predicarles. Ellos han oído el Evangelio por décadas, pero han abandonado la fe. Pero yo estoy volviendo a hablar con ellos, enviándoles los versículos, hablándoles de cómo es evidente que el Señor Jesucristo vuelve pronto. Y es la tarea de todos nosotros, servir al Dios vivo y verdadero. Amén. Y versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo. ¿Estás esperando al Señor Jesucristo de los cielos? Otra vez la pregunta, ¿qué te emociona del futuro? Eso te emociona del futuro. Cuando estás solo o sola, ¿en qué piensas? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Te regocijas pensando en ese futuro glorioso que tendrás? De pronto no sabes mucho acerca de ese futuro, o sea, no has estudiado mucho acerca de ese futuro. Bueno, es tiempo de estudiarlo, es tiempo, y pues Robert, y Wilson, y Reinaldo, y ellos van a seguir hablando de Tesalonicenses, cuyo tema central, tanto la primera como la segunda carta, es en la venida de Cristo. Entonces, seguramente que en estas próximas semanas el conocimiento de la iglesia Tierra Buena acerca de la escatología, que se llama la parte de la teología cristiana que estudia los eventos por venir. Entonces la iglesia Tierra Buena va a crecer en su conocimiento de escatología, de los eventos por venir, de los tiempos futuros. Amén, que así sea, que el estudiar estas cartas de Tesalonicenses sea un gozo, sea un deleite para ustedes, iglesia amada, y profundicen mucho, sus corazones se inunden más y más de la esperanza gloriosa de la segunda venida de Cristo, de ese tribunal de Cristo por el cual pasaremos, de esas bodas gloriosas que nos aguardan nosotros como novia y entonces como esposa del Cordero. Luego, después de la tribulación, entonces, que viene el milenio, será 1000 años en los que solamente el Señor Jesucristo será el que mande sobre la tierra. Es el reino del Señor Jesucristo milenial. 1000 años, 1000 años en los que el Señor gobernará esta tierra. Y en ese tiempo aún, entonces los que pasen con vida pasen con vida la tribulación, o sea, sobrevivan ese tiempo tremendo de 7 años de tribulación, pasarán con vida al milenio, pasarán con vida al milenio. Y entonces se multiplicarán. La Biblia habla de que 2/3 partes solamente de la población mundial, 1/3 de la población mundial sobrevivirá. Los que crean en Cristo durante esos 7 años, con mucha seguridad, una gran mayoría serán martirizados, morirán por su fe en Cristo. Pero muchos vivirán y entonces pasarán con vida al milenio, y durante ese milenio, 1000 años, tú y yo, hijo de Dios, tú y yo, hija de Dios, como, digamos, seremos colaboradores de Dios en su gobierno, según las capacidades que el Señor nos ha dado, según también la fidelidad que tuvimos en esta tierra. Una de las formas del Señor
galardonarnos o premiarnos con nuestro servicio a Él, es que durante el milenio nos dará responsabilidades para que colaboremos en su gobierno sobre la tierra. Y después de esos 1000 años, dice la Biblia, que, que entonces esta tierra será quemada, el Señor la va a destruir por completo, este planeta Tierra, y el Señor creará un nuevo cielo y una nueva tierra. El Señor creará una nueva tierra, dice, y esa será eterna, ¿no? Esa será una creación eterna, donde morará solamente la justicia de Dios. Porque aún en el milenio habrá quienes se rebelen contra Dios. Y bueno, antes de todo eso, entonces el diablo será echado al lago de fuego, el Señor resucitará y si a todos al final de la tribulación serán resucitados, al final del milenio serán resucitados todos, absolutamente todos los muertos, billones y billones y billones de personas que han vivido en el planeta Tierra serán resucitados y el Señor los juzgará, y el Señor entonces le dará a cada uno su trato justo de acuerdo a lo que haya vivido. Es precioso todo esto, es un ejercicio precioso poner nuestra vista ya en el futuro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el futuro? Y porque ponemos nuestra vista en el Señor, porque ponemos nuestra vista en las cosas por venir, como dice, y vuelvo a leer, dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es poner nuestros ojos ahí de cómo vamos a ser librados nosotros de la ira venidera. Es disfrutar de las promesas del Señor, como nunca antes, hermanos. A eso el Señor nos está llamando, en eso el Señor quiere que nos concentremos, poner nuestros ojos en Él, no en las circunstancias, no en cómo nos sentimos, no en lo que están diciendo los políticos, no en lo que están diciendo los científicos, no en lo que están diciendo los periodistas. Nuestros ojos, oídos atentos a la palabra, nuestros ojos puestos en Jesús, nuestro corazón en Él y solo en Él. Y entonces su paz inundando nuestras vidas, su amor inundando nuestras vidas y nuestras vidas reflejando el gozo, el amor, la fe, la paciencia, la bondad, el dominio propio que el Espíritu Santo produce en nosotros. Que así sea. Vamos a orar, que el Señor nos ayude a realizar y a vivir esta vida. Señor, muchas gracias, Padre bendito, por estas cartas que tú le permitiste al apóstol Pablo escribir, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Gracias por haber colocado en Robert, de querer como el hacer, inclusive con Alvarito, antes de llamarlo a tu santa presencia, de estudiar estas cartas, Señor. Y es tan apropiado en estos días estudiarlas. Yo te pido que sigas guiando a los demás que van a estar enseñando sobre este maravilloso mensaje de estas cartas y que estés primero que todo revelándoles a ellos para que ellos puedan luego compartir con tu iglesia estas verdades gloriosas. Gracias, Señor, por el privilegio nuevamente de predicar, de hablar con la iglesia de Tierra Buena. Yo te pido por cada familia, te pido por cada esposo, Señor. Te pido que le des sabiduría, que le des mucho amor para su familia. Te pido por cada esposa, Señor, que tú les des mucho, mucho amor, mucha fe, Señor. Que los matrimonios vivan estos días difíciles, estos días de tanta incertidumbre, no guiados por sus sentimientos, no guiados por las noticias, no guiados por lo que dicen los hombres, sino guiados por tu bendita palabra. Yo te pido que las familias, los matrimonios puedan enseñar a los niños estas verdades, que los niños, los hijos de mis amados hermanos y hermanas, también pongan su mirada en el futuro glorioso que les aguarda. Y todos, Señor, estén disfrutando de la esperanza bienaventurada del regreso de Cristo. Gracias, Señor, por los líderes de la iglesia. Bendice sus vidas, bendice sus familias. Gracias te damos por Amandita, por Daniela, por Laurita, por Matías. Bendice, Señor, estas amadas hermanas. Bendice sus corazones, llénales más y más de tu espíritu.
Tú eres el consolador, Espíritu de Dios, y sabemos que estás haciendo un trabajo precioso en el corazón de mis amadas hermanas, consolándoles, llenándolas de esperanza, de gozo, de fortaleza, de paz. Y estamos seguros de que les estás proveyendo para todas sus necesidades con tu fidelidad eterna. Y te pido, Señor, por cada familia, en el nombre de Cristo Jesús, que tú les proveas a toda la familia, a ninguna le falte nada, Señor. Sabemos que así será. En tu nombre hemos orado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.